Aleluya. Bueno, vamos a leer aquí en Efesios 4:1 en el nombre bendito de Cristo Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Pues hoy nos toca el tema del bautismo, ¿verdad? Vamos a estudiarlo. En el culto en la iglesia tenemos que mirar varios temas, ¿verdad? Porque ese es lo vamos a dar quizás después, 6 meses otra vez. Debemos ir considerando esto para que vayamos nosotros instruyéndonos y pudiéndolo también compartir a otras personas. Amén. Entonces, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Entonces aquí, mis hermanos, estamos mirando en Efesios 5, que nos dice un Señor, una fe y un bautismo. Amén. La Escritura nos enseña que solamente hay un Señor. ¿Cuál es ese Señor? Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Cuando decimos, no, pues primeramente el Señor, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor. Y rápido en nuestro corazón, nuestra mente, nos viene que Jesucristo. No hay dos señores. La Escritura nos enseña que nosotros no podemos servir a dos señores, porque solamente hay uno, Jesucristo, aleluya. ¿Sí? Entonces por eso aquí nos dice un Señor. Y luego enseguida que nos dice una fe. ¿Qué quiere decir con una fe? Una creencia. Y nuestra creencia está basada en nuestro Señor Jesucristo. Él puso el fundamento de la iglesia. De Él es la iglesia. De Él somos nosotros. Él es nuestra cabeza. De Él es la doctrina que predicamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Es nuestra fe. No estamos creyendo en un Buda, ¿verdad, hermanos? No estamos creyendo en un elefante. No estamos creyendo en una serpiente. Nuestra fe está ¿en dónde? En Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que derramó sangre por nosotros. Por eso dice aquí un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Vamos muy bien, ¿verdad? Luego dice una fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y luego dice un bautismo. Aleluya. Y aquí viene la interrogante porque, bueno, la mayor parte de los cristianos que asisten a la iglesia y los nuevos convertidos que pueden haber a lo largo y ancho de la historia llegan y dicen, bautismo, pues yo ya me bauticé. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? Porque la mayor parte de los que vienen a Cristo pues fueron católicos romanos, ¿verdad? Y ellos se bautizaron, o los bautizaron más que nada. Ellos no se bautizaron, a ellos los bautizaron de pequeñitos, ¿verdad? La mayor parte casi ni el año tenían que los llevaron a bautizar. ¿Sí? Entonces cuando vienen a Cristo, vienen a la iglesia cristiana y el pastor habla de que se debe uno de bautizar, dice uno, pues yo ya me bauticé, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer otra vez? Pero para eso son estos temas, para ir entendiendo que si el bautismo con que los que estuvimos en esa religión católica romana sirve o no sirve conforme a la Biblia, hermanos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos una Biblia
Pero lo primero que queremos ver aquí es que hay un Señor. Y ese Señor sabemos quién es, Jesucristo. Y luego hay una fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y luego dice un bautismo. No 2 o 3 o 4, solamente uno. Entonces más adelante vamos a ir mirando entonces que el bautismo que nos llevaron a nosotros, que ocuparon padrinos, ¿verdad, hermanos? Y que quizás la familia, nuestros padres hicieron una comida, ¿verdad? Un mole, un arroz, y compraron refrescos, botellas, cervezas, a lo mejor hubo hasta baile, ¿verdad? El día que nosotros fuimos bautizados, vamos a ver que si es conforme la Biblia o no. Si tú te das cuenta que si no es conforme la Biblia, entonces está incorrecto. Entonces nosotros ahora tenemos que volvernos a bautizar, los nuevos convertidos, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí nos dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok. Bueno, primeramente, hermanos, la palabra bautismo, tú la puedes buscar en los diccionarios, pero para que de seguro no trajiste un diccionario, después en tu casa lo buscas. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Gloria a Dios. La palabra bautismo significa sumergir. Gloria a Dios. ¿Cuántos han mirado las películas de Jesús? Aunque no todas están basadas 100% en la Biblia. Hay películas de Jesús que los directores o los escritores le aumentan o le quitan, ¿sí? Entonces, pero si tú lees la Biblia dices, no, esto no está, o esto faltó, ¿sí o no? Cuando tú conoces, pero cuando no, todo te lo crees. Entonces, una de las cosas que la mayor parte de las películas de Jesús sí lo hacen bien, es cuando Jesús lo bautizan. Y si tú lo miras, lo bautizan completo. No nomás le echan la agua en la cabeza. Sin en cambio, el bautismo que nosotros, la mayor parte de los que venimos de una iglesia romana, eso sucedió. Nos llevaron los padrinos, ¿verdad? Y nos vestieron nuestro zarapito de blanco, ¿verdad? Todo de blanquito. Y el sacerdote agarró con algo con agüita, ¿verdad? Y nos echó agüita en la cabeza y nos dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y a lo mejor hasta lloramos porque sentimos frío, ¿verdad? Y ya, le echan, parece que unos sales, unos aceititos en la cabeza, le ponen una señal de la cruz y dicen, ya está bautizado. Ya la gente sale, el padrino avienta el bolo, ¿verdad? 200 pesos o 300 de puros de a peso, de a dos, los cambian, ¿verdad? Y los avientan a los niños. Y la gente se emociona, se gozan, ¿verdad? Pero si vemos en la Biblia, cuando Cristo Jesús se bautizó, nada de eso pasó. Y Jesucristo no se bautizó de niño, sino Jesucristo se bautizó ya mayor, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos enseña, ¿sí?, que él sí fue circuncidado, un rito de los judíos, al 8º día de nacido, circuncidado, ¿sí? Pero no, él antes de que naciera ya tenía un nombre, que se llamara ¿cómo? Jesús. El ángel le dijo a María, ¿verdad? Y le llamarás Jesús. Entonces hoy dicen, bueno, pues lo vamos a bautizar en la iglesia romana, ¿verdad? Lo normal de decir es que le van a poner el nombre. Ahí es cuando ya le van a poner el nombre. Dice, ¿cómo se va a llamar? No, pues que Pedro, Martín, Rosa, o el nombre, mujer o hombre, ¿verdad? Que sea. Dice, bueno, entonces vámonos. Y la gente piensa que el bautismo es para ponerle el nombre, ¿verdad? Pero no, hermanos, según la Biblia, el bautismo es para salvación. Sí, el bautismo es para salvación, no para ponerle nombre. Pero ¿por qué ignoramos? Porque no leemos las Sagradas Escrituras. Y por eso es necesario venir aquí para ir instruyéndonos un poquito. Vamos a leer otro versículo en Romanos 6:1. Carta a los Romanos 6:1. Para ir, ¿verdad?,
siguiendo esta secuencia e ir entendiendo paso a paso lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dije? Romanos 6:1. Ok. A ver, con calma, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Ok. Romanos 6:1 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta, ¿verdad? ¿O no sabéis? En el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? Entonces nos dice aquí algo bien importante en el 6:3. 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? ¿Cómo dice el apóstol? Hemos sido bautizados ¿en quién? En Cristo Jesús. Recuerda esto, porque más adelante lo vamos tenemos que recordarlo. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego dice en el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Verdad? Dice que somos sepultados por el bautismo. Es una simbología, hermanos. Cuando a ti te bautizan en el cristianismo, ¿verdad? En lo cristiano evangélico, tienen que meterte totalmente al agua otra vez. ¿Por qué? Y normalmente viene así. Porque es simbología de muerte y resurrección. Aquí lo dice, ¿verdad, hermanos? Dice en el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Sí? Entonces, el bautismo tiene que venir un sumergir de la persona. Es una simbología, hermanos, es una simbología, porque la persona lo puede hacer, pero si no lo hace con fe y no lo hace de buena voluntad, no lo hace creyendo, solamente porque dice, ay, me emociono, quiero hacerlo, y lo hace, y el pastor pues no sabe su corazón, ¿verdad? El pastor lo va a hacer. A ver, ¿quieres bautizarte? Sí, lo bautiza, lo sumerge otra vez, y ya el pastor ahí lo deja, ya nomás es cuestión de él y Dios. Pero si él nomás lo hizo de emoción, no fue una entrega total, pues no sirvió de nada, ¿verdad, hermanos? Debe haber una entrega total, un decir, sí, yo quiero, y saber que ese acto que van a hacer es de gran, es tan lindo, hermanos, ¿sí? No es cualquier cosa, sino es una entrega total, es rendirse a Cristo, es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea Jesús. Dice que es morir y andar en vida nueva. Alabado sea Jesús. La muchachita que andaba aquí de baile en baile, la muchachita que andaba aquí fumando su cigarrito y con un novio, con otro novio y con otro novio, pero si llega Cristo y quiere que su vida cambie, dice, ok, quiero aceptar a Cristo y quiero bautizarme. Entonces ella va a morir a la vieja mujer y va a resucitar para la nueva mujer. Aleluya. Ya en vestirse recatadamente, ya no andar con los chicos ahí de novio en novio, no, ya vivir una vida decentemente y en orden, ya tener solamente un novio y con él casarse.
ya no hacer colecciones de novios y etcétera. Igual para el hombre, ¿verdad, hermanos? Igual para el hombre. El hombre de la vida disipada que lleva aquí y allá, haciendo degenere, acá van para allá. Y cuando vienen a Cristo y ellos se bautizan y aceptan al Señor, deben morir para la carnalidad. Deben morir para el mundo y vivir para Dios. Es lo que dice aquí. Leemos una vez más. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Quién va a morir? Hermanos, va a morir nuestro viejo hombre. Va a morir, por ejemplo, si a mí me gustaban las cervezas, a mí me gustaba, no sé, otras cosas así. Esas cosas tienen que morir, gloria a Dios. Y tengo que vivir para el Señor. Aleluya. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Bueno, algunas personas dicen, no, pues otro poquito más, después me bautizo, porque como que todavía, ¿verdad? Quieren ahí andar haciendo sus cosas, pero antes no era así. En el primer tiempo de los cristianos bíblicos, era el momento. ¿Tú crees en Cristo? Bautízate. Aleluya. Era así. Y ahora se quiere hacer diferente, pero bueno, ¿verdad? Nosotros seguimos predicando. Yo no los puedo forzar a que se bauticen a la fuerza. Simplemente predicarles, ahí ustedes sabrán. Malo que si ni les dijera, ¿verdad, hermanos? Malo que si ni les dijera. Yo les digo, yo predico. Ya, es como aquel que toma. ¿Sabes qué tomas? Primeramente es malo para tu organismo, para tu familia, para tu propia vida, pero es pecado ante Dios. Es pecado, el tomar es pecado, la Biblia lo dice. Después vamos a estudiar eso. Pero tampoco voy a andarlo buscando. ¿Dónde vas? No, salte de la tienda. ¿O qué llevas ahí? No, ¿verdad, hermanos? No, ya es cuestión de ellos, pero sí predicarles, sí hablarles, sí decirles. Bueno, Colosenses 2:12. Vamos a Colosenses. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 2:12. Amén. Y otra vez aquí hay una confirmación al texto anterior. Como dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Lee conmigo una vez más. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Aleluya. Entonces, si tú miras la Biblia, cuando Jesús se bautizó y cuando Juan bautizaba, los bautizaban principalmente en mucha agua, ¿verdad? En el río Jordán. Y ellos tenían que ser sumergidos totalmente. Pero aquí no está hablando que eso significa como si los sepultaran, ¿verdad? Los sumergen. Es un simbolismo, una representación de que mueres. Es que una entrega a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para ir entendiendo. Y en el bautismo romano, que yo fui bautizado de niño, en primer lugar yo no fui, sino me llevaron, ¿verdad? Nada más te mojan la cabecita, ¿verdad? Con una agüita. Pero no hay sumergir, no lo sumergen en agua, ¿verdad, hermanos? Entonces no podemos decir que ese bautismo sea válido. Pero vamos a otro texto. Ahí no termina todo, porque de seguro de repente escuchamos y dice, no, pero en nuestro corazón vienen los pensamientos. No, pero tenemos preguntas, ¿verdad? Poco a poco. Al terminar este estudio, lo vamos a comprender. Y si todavía después surgen dudas, pues después las podemos hacer, ¿verdad? Después las podemos hacer. Bueno, vamos a ver Marcos 16:15. El Evangelio de Marcos 16:15.
Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y de repente surgen dudas. Acuérdate el domingo, me pasas un papelito, me pones tu pregunta, ¿verdad? Y antes de que yo predique yo el domingo, contestamos las preguntas. Entonces esto es bonito, porque vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Todo debe llevar un orden. Marcos 16:15. Aleluya. Bueno, aquí es un mandamiento de Cristo. Jesucristo está hablando ya los últimos mandamientos antes de que Él se fuera. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos bien ahí? Dice, y le dijo por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Leemos juntos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay personas, cuando hablamos del bautismo, que son católicas romanas, ellos dicen, pues ya ves, dice a toda criatura. Y criatura es la criaturita que cargan de 8 meses o etcétera. No, se está refiriendo a toda creación. ¿Por qué? Porque dice, id por todo el mundo y predicadle. ¿A poco una criaturita de 3 meses me puede escuchar y me puede entender? ¿Verdad que no? Que le digamos, ¿cómo te llamas? Nos responderá. ¿Tienes frío? Nos responderá. Entonces, tocando a eso, no se está refiriendo a una criaturita, como en nuestro mexicano así lo hablamos, ¿verdad? Ay, la criaturita, ay, qué criatura. No está hablando en el aspecto de criatura, personas que son creadas por Dios, aleluya, a toda gente, a todo hombre, a toda mujer, ¿sí, hermanos? Porque dice aquí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y si dijéramos que es a un niño bebito, pues no nos va a entender. Entonces no se está refiriendo a un niño bebito, a una criaturita, sino a una criatura grande como nosotros. Entonces todo eso debemos de ir entendiendo, hermanos, porque si no fallamos en entender la palabra de Dios. Y luego más adelante se nos va a confirmar lo que estamos diciendo. Dice en el 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, si pensamos que la criaturita esa de 2-3 meses de nacido, esa a la que se le tiene que bautizar y se le tiene que predicar, pues ella no va a creer. ¿Por qué? Porque no entiende. No tiene capacidad para entender las cosas. Porque debe de creer. Uno de los requisitos que el Señor dice, y aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo, uno de los requisitos para que Él sea salvo es que Él debe creer. Y el pequeñito niño de meses de nacido no cree, porque ni entiende y ni sabe qué le están haciendo. Es más, cuando cae el agua sobre su cabeza, llora, ¿verdad? Porque siente frío, siente algo que, porque su mamá cuando lo baña es con agua calientita, y aún así a veces lloran, ¿verdad? Entonces ahí le van a poner agua. Lo único que va a hacer el niño es llorar, pero no va a creer, no va a saber. Es más, ¿tú te acuerdas cuando fuiste bautizado de niño en la católica? No te acuerdas, no sabes ni cómo fue. No sabes, a veces pasa el tiempo y nada. Entonces es bien importante aquí, hermanos, de entenderlo aquí. Y le demos del 15 una vez más. Y le dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces ya vamos a empezar un análisis. Yo cuando fui bautizado, tú cuando fuiste bautizado, ni creíste, ¿verdad? No creíste. No sabías ni qué te hacían ni qué te decían. Fue un rito ahí que los papás vamos a bautizarlo según la creencia, según la religión. Hicieron su molito, su arroz, cervezas, baile, pastel, lo que sea, y el niño ni comió, nomás su lechita. Porque es eso, la fiesta para los grandes, pero no para los chicos. Pero así es como la tradición, así es la religión, pero está fuera del contexto bíblico. Ahora que nosotros nos creemos hijos de Dios y somos hijos de Dios, vamos a ir
yendo, ¿cómo les diré? Corrigiendo nuestras vidas. Corrigiendo nuestras vidas. Entonces es una corrección que debemos de ver. Bueno, ok, el bautismo según la Biblia, no, pues no ha sido así. Alabados a Jesús. Pero bueno, ahora vamos a ir mirando otro texto. Vamos a ver Mateo 28:16. Entonces empezamos. Acuérdense que esto es para ir corrigiendo lo que no está correcto. Mateo 28:16. Gloria a Dios. Mateo 28:16. Igual Jesús está hablando otras indicaciones antes de que Él se fuera a los cielos. Dice Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo leíste correctamente conmigo? ¿Verdad que sí? Jesús dice en el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Primeramente, ¿qué dice? Id y haced discípulos. ¿Y qué cosa es un discípulo? Es uno que se le habla de Cristo y cree en Cristo, entonces se le empieza a dar la enseñanza de este evangelio. Como ahorita tú eres un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, dice: id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. O sea que el creer en Cristo no solamente es para los mexicanos, no solamente para los judíos, no solamente para los chinos o japoneses o estadounidenses, es para todas las naciones. ¿Verdad que sí? Bueno, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor Jesucristo dice que van a ser bautizados, ¿correcto? Pero no solamente bautizados, sino que van a ser enseñados, ¿verdad? Porque nos dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y un pequeño niño no puede ser enseñado. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Que ese bautismo de que nosotros fuimos en la Iglesia Católica bautizados no nos sirve, no es bíblico, sino es conforme pues los estatutos del Vaticano y no se está conllevando conforme la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes? Bueno, tú pues estuviste en tu bautismo, ¿verdad? Porque fuiste bautizado en Roma, ¿no? En la capilla, en la iglesia tradicional. Pero tú no te acuerdas en ese momento lo que el Padre te dijo. ¿O sí te acuerdas? A lo mejor el Padre hizo una oración, el sacerdote hizo algo ahí, dijo un nombre, no sé. Pero bueno, a lo mejor has estado en un bautismo de alguien, de un niño. A lo mejor fuiste un padrino ¿verdad? De un niño. ¿Recuerdas cómo el sacerdote dijo cuando es bautizado el niño? Normalmente el sacerdote dice: yo te bautizo, lo dice en latín o a veces también en español, pero dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que así les dicen? Y le ponen la crucecita en su frente y en su nuca y le echan unos sales, unos aceititos y le ponen la mano y ya. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver si esto siguió una secuencia. Miren, vamos a ver Hechos 2:37. Hechos de los Apóstoles 2:37. ¿Sí?
Hechos de los Apóstoles 2:37. Aquí estaba sucediendo algo bien importante, porque había sido derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre todos los creyentes, hermanos. Y dice la Escritura que empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad, hermanos? Empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas. Y que ahí ya, la verdad, ahí en ese lugar ya había mucha gente de varios países. Entonces los apóstoles estaban orando. Dice la Escritura que vino un viento recio. Vino un viento recio, hermanos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que literalmente se le pusieron arriba de sus cabezas lenguas como repartidas de fuego, unas llamitas de fuego. ¿Ok? ¿Correctamente? Y cuando sucedió eso, las personas empezaron a hablar otras lenguas. Por ejemplo, si ahí había un chino y un hermano empezó a hablar chino, decía, ¿cómo puede ser si son galileos? No pueden hablar chino, ¿verdad? De repente empezaron a hablar ruso, pero eran galileos. De repente empezaron a hablar, no sé, otro tipo de idioma. Y las personas que ahí ya habían de otras naciones miraban y decían, pero ¿cómo nos podemos nosotros escuchar en nuestro propio idioma si son galileos? ¿Por qué? Porque esa era la manifestación de que el Espíritu de Dios los había llenado. Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos reciben todo esto, muchos dicen, están borrachos. ¿Verdad? Están borrachos. Pero es cuando Pedro se levanta, ahí lo dice, puedes leer todo Hechos 2. Pedro se levanta, el apóstol Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos, estos no están ebrios, sino que es la profecía que dijo Joel, que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces los que estaban ahí, dice la Escritura que se sorprendieron y sintieron que habían hecho mal, se arrepintieron. Entonces le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Porque la mayor parte de los que estaban mirando todo habían dicho, crucifícale a Cristo. Entonces Pedro empieza a predicarles, y te lo corto aquí, después lo lees en tu casa, en el 36, 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Porque toda esa gente que estaba ahí, cuando el rey Herodes y dijo, ¿qué hago con Jesús? Dice, crucifícale, ¿verdad? Pero cuando sucedió todo eso, se sorprendieron, y Pedro les predica y dice que se compungieron y sintieron pecadores. En el 37, ¿qué dice? Al oír esto, dice en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ya se sentían como destituidos del problema que habían hecho mal. ¿Y Pedro qué les dice? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y era para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y se les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces estamos mirando aquí algo bien importante, que Pedro les dice en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. La gente estaba ahí, Pedro manda a bautizar a gente mayor, porque le está diciendo arrepiéntense, y un niño pequeño de meses no se puede arrepentir. Entonces realmente el bautismo es para la persona que ya tiene conciencia,
de que es pecadora, porque aquí le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, para perdonar los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí cuando empieza una confusión. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted leíste el texto anterior donde Jesucristo dice, vayan a todas las naciones y bauticen, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá el apóstol Pedro dice, ya no dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino acá Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay muchos hermanos ya en el Evangelio dicen, no, como dijo Pedro, yo no me voy a bautizar. Yo me voy a bautizar como dijo Jesús, que él dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si lo miran de ese ángulo, hermanos, pues Jesús es más grande que Pedro, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, Pedro no, ¿sí o no, hermanos? Entonces podemos ver o sentir o pensar que quizás Pedro aquí se equivocó él, ¿verdad? Podremos pensar si lo analizamos, pero si lo leemos y lo entendemos, dice aquí, hermanos, lean Hechos 2:14, desde el Hechos 2:12, Hechos 2:12, ¿ya lo tienen ahí? ¿Listo? Ok, Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es lo que digo, que empezaron a hablar en lenguas los hermanos, empezaron ahí a alabar a Dios, y ellos se sorprendieron, no habían mirado nunca este evento. Y entonces dicen en el 12, estaban todos atónitos y perplejos, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, de vino, o sea, están borrachos. Eso es lo que decían. Dice en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esta palabra, que Jesús Nazareno, varón aprobado. Empieza él predicando la palabra de Dios, Pedro, ¿sí? Pero él, en ese momento, Pedro, ¿qué le había sucedido? Él también había hablado en lenguas. Entonces, si él había hablado en lenguas, Pedro había sido lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando él empieza a hablar, no habla de sí, sino habla porque el Espíritu Santo lo está guiando. Alabado sea Jesús. Es como la palabra de Dios. La palabra de Dios la escribieron hombres, pero inspirados por Dios. ¿Correcto? Mucha gente de eso no quiere... pero ¿para qué leer la Biblia si la escribieron hombres? Perfecto. La escribieron hombres, pero hombres santificados. Hombres que tenían el Espíritu de Dios, hombres que se habían entregado con Dios, como los profetas, ¿verdad? Como los discípulos, apóstoles que habían entregado totalmente su corazón, que habían dicho no al pecado y sí a Cristo. Entonces Dios se manifestaba en ellos y Dios les guiaba, y Dios les hablaba con voz audible y ellos escribían,
Como cuando un jefe le escribe le dice a su secretaria y la secretaria escribe, ¿verdad? Entonces parecido es eso. Dios revelaba a los profetas, Dios revelaba a los apóstoles y los apóstoles escribían. Pero no era de su intelecto, era de que Dios les estaba diciendo, escribe. Alabado sea Jesús. Entonces aquí mismo igual, cuando Pedro se levanta y empieza a hablar, es que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando él empieza a hablar, está hablando porque Dios le está poniendo esas palabras. Por eso es que la gente se compunjo de corazón, se sintieron pecadores. ¿Por qué? Porque Pedro hablaba y fluía el poder de Dios, fluía el Espíritu Santo. Y ellos, cuando Pedro habló, ellos se sintieron pecadores. Dice, ¿qué haremos, verdad? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí dos partes. Cuando dice Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá que Pedro habla, bautícense en el nombre de Jesucristo. Esto es bien fácil de entender, pero bueno, para los que no, por eso estamos compartiendo esta noche, ¿verdad, hermanos? Entonces, estos dos textos siempre ha dividido varias formas de pensar, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, sin endurecerlo, vamos a entenderlo. Ok, ¿cuál va a ser la primera? Cuando Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero aquí con Pedro ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. Ya habían recibido aquí con Pedro, donde dice que iban a ser bautizados con fuego, la promesa, ¿verdad, hermanos? Pero ahí con Jesús apenas no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no. Entonces, si podemos leer en Hechos 1:1, Hechos 1:1 nos dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dice, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, escuchen muy bien en el 4, lean en el 4 muy detenidamente, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Es el texto anterior que estamos leyendo, cuando Pedro habla, cuando la gente dice que están borrachos, porque Dios había derramado su Espíritu Santo sobre la gente, empezaron a hablar lenguas, la gente recibió poder de lo alto. Amén, gloria a Dios. Es lo que está diciendo aquí. En Hechos 2:28 les dice, bauticen, vayan a todas las naciones, pero aquí les dice, no se vayan antes de. Gloria a Dios. O sea, ellos sí iban a salir a otras naciones, pero no iban a ir antes de que recibieran el poder. Gloria a Dios. Antes de que recibieran el poder. Y vemos que en Hechos 2:38 y todo el 2 habla de que ellos reciben el poder. Mismo Pedro recibe el poder de lo alto, mismo Pedro es lleno del Espíritu Santo, y cuando dicen, ¿qué haremos? Pedro dice, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos mirar aquí? Podemos mirar algo bien importante, que nadie... Y yo reto a los que pueden escuchar después este mensaje que lo estamos grabando, yo reto, pero en buena forma, no en cuestión de pelea, y reto en cuestión de, porque es emocionante esto, ¿verdad? Disertar la palabra de Dios. Yo reto en el nombre de mi Señor Jesucristo a que me enseñen tan solo un versículo en la Biblia que algún apóstol bautizó a alguien
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, que en ningún pasaje de la Biblia hay registro que alguien se haya bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al contrario, vemos que sí hay registros, y ahorita te voy a mostrar unos ejemplos, sí hay registros de que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ninguno fue bautizado con esa, ¿cómo les diré? Fórmula. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno. Todos fueron bautizados y yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Aleluya. El nombre de Jesucristo es el que tiene ¿qué? Autoridad. Miren, lean Hechos 4. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Y aquí habían agarrado a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había orado por alguien y habían recibido milagros de Dios y lo estaban interrogando. Pero Pedro estaba hablando. 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y dice Jesús, ¿verdad, hermanos? Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y luego, ¿qué nos dice? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lee conmigo: y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Escuchen muy bien, analicemos. En el nombre de Dios no hay salvación. En el nombre de Pablo no hay salvación. En el nombre de Jehová no hay salvación. Sino en el nombre de Jesucristo hay salvación. Aleluya. Nos está diciendo aquí: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ti se te dio un nombre en el cual tú debes ser salvo. ¿Cuál va a ser? En el nombre de Jesucristo. No puedo yo invocar el nombre del hermano Agustín para ser salvo, en el nombre del hermano Ricardo para ser salvo. No sería yo salvo. Pero si yo invoco en el nombre de Jesucristo, soy salvo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es el nombre que se nos dio. Dice que no hay otro nombre bajo los cielos. Nosotros estamos bajo los cielos. Y el nombre, a lo mejor en Marte o en Júpiter, podría ser que tengan otro nombre. Pero bajo los cielos de esta tierra se nos dio un nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, cuando Jesús habla, dice: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Padre no es nombre. Gloria a Dios. Padre realmente es un adjetivo que está calificando la función de esa persona, que es Padre, ¿verdad? Hijo tampoco es nombre. ¿O a quién ha escuchado a alguien que le digan: ¿cómo te llamas? Me llamo hijo. ¿Verdad que no? Pero sin en cambio, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesús. Ese sí es nombre, ¿verdad, hermanos? Ese sí es nombre. Pero, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Espíritu Santo. No, es solamente un adjetivo que está calificando que es un espíritu y que el Espíritu Santo. Ahora, sabemos que solamente hay un Dios todopoderoso. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Pero se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. Cuando Pedro habló y dijo:
arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Gloria a Dios. Y no hay ningún vestigio, hermano, de que la gente se hubiera bautizado en ese nombre. Vamos a ver Hechos 19:1. Hechos 19:1. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Ya vamos a ir concluyendo este tema. Lo hice un poco corto para, ¿verdad? Nada más que lo que vamos, como decimos aquí, al grano, ¿verdad? Sin dar tanta vuelta. Bueno, Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Verdad que a esa región no sabían que había Espíritu Santo? ¿Tú ya recibiste el Espíritu Santo? Yo ya. Es Cristo. Yo dije: Señor, ven a mí. Y es por fe. ¿Verdad, hermanos? Es por fe. Cristo dice que somos templo del Espíritu Santo, pero estos hombres no sabían si había Espíritu Santo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Te das cuenta? Ellos ya están bautizados, pero ¿en qué bautismo? ¿Alguien puede decir? En el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pero ese bautismo ya había pasado. Ahora tenían que bautizarse en el bautismo del nombre de Jesús. ¿Verdad que no se le dijo: bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sino que le dijo en el 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Aquí hay una parte bien especial, que hablándole a esa persona, el apóstol Pablo, que también recibió una revelación poderosa de Jesucristo, ¿verdad? Porque Pablo no anduvo con los 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles fueron instruidos por Cristo durante aproximadamente 3 años, pero el apóstol Pablo no estaba ahí. Pero el apóstol Pablo recibió revelación de Dios aparte, pero fue lo mismo, fue lo mismo. Es lo bonito de la Biblia, hermano, porque cuando tú miras de un libro que no va conforme a la Biblia, se contradice. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, de la fiesta de Pentecostés, quizás había escuchado hablar de Pablo, pero no lo conocían. Estaban alejados. Todavía Pablo ni se había convertido. Pero Pedro dice: bautícense en el nombre de Jesucristo. Y acá Pablo, predicando, dice: en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo concuerda todo? Porque es el mismo Espíritu el que tenía Pedro y el que tenía Pablo. Y los estaban guiando para allá. Gloria a Dios. Entonces es lo bonito de escudriñar la palabra y no solamente quedarse en un solo versículo, y se puede desmadejar. Gloria a Dios. Entonces podemos entender que los que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, realmente pues está un poco o mucho equivocado, porque eso lo han conllevado mucho en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos así bautizan, ¿verdad? En Domini Patrick Spiritus Sancti, lo dicen en latín, ¿verdad? Y así le dicen a los niños, lo bautizan. Pero bíblicamente es en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo.
porque los ejemplos en la Biblia son los que nos van a ayudar a comprender esto. Hechos 8:9. Hechos de los Apóstoles 8:9. Gloria a Dios. Y vamos a tomar atención. Y es necesario, como hace aquí nuestra hermana, que apunta los textos para después irlos estudiando, ¿verdad? Con calma. Ok. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, y haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo ven? Otro pasaje bien importante, ¿verdad? Que Felipe era uno de los discípulos de Cristo, hermanos. A él también se les dio ese mandamiento de decir: ve y bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Alabado sea Jesús. Pero ¿por qué entonces él bautizó en el nombre de Jesucristo? Porque él entendió lo que Cristo le estaba diciendo. Porque él entendió lo que Pedro habló por medio del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Leemos una vez más en el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y así te digo, yo te reto, te invito, o a lo mejor no voy a ocupar esa palabra retar, porque puede ser un poco en algunos lugares como ofensiva, pero yo te invito de todo corazón que leas todo el Nuevo Testamento, todo Hechos de los Apóstoles, Hechos porque ahí se ve cómo fueron bautizados, y que si hay un vestigio, tan solo un versículo, de que si alguno fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre nos enseña que los bautismos es en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que nos da a nosotros autoridad. Jesús de Nazaret. Ok, Hechos 10:30. Hechos 10:30. Y acuérdate que el que da la revelación es Dios, no el hombre. Yo puedo estar aquí y a lo mejor lo pude haber explicado perfectamente, pero si igual no se abre el corazón, Dios no lo revela. Pero si tú quieres aprender las cosas, dice la Escritura: el que me busca de todo corazón me encuentra. Tú puedes aprender. Dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Así que luego envié por él, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el perdón de pecados? Por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es necesario leer la Biblia, mi hermano, e ir comparando textos paralelos, textos atrás, textos adelante, y no solamente quedarnos, no es así, y a veces entramos en necedad. Pero si la Biblia misma nos está dando luz para entender lo que es correcto, y vemos que la iglesia, hermanos, está, como muchos dicen, la iglesia primitiva, o vamos a poner la iglesia en sus inicios, nos pusieron las bases para hoy nosotros en día. Dice la escritura que Pablo, él se da un ejemplo, que él era como un perito arquitecto que puso las bases. Dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Él nos puso las bases y sobre esas bases ir creciendo nosotros. Entonces, si aquí vemos que Pablo y todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, esa es nuestra base. Entonces no podemos nosotros después bautizarnos de otra forma, porque entonces ya es otro fundamento. Entonces, no, basándonos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces ya vimos algunos ejemplos que nos va dando entendimiento un poquito más. Vamos a ver Hechos 22:1. Hechos 22:1. Gloria a Dios. Amén. Este es ya el último versículo para cerrar este mensaje del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 22:1. Me espero para que lo encuentren y lo leamos juntos, porque pues no tenemos nada que esconder, todo está en la Biblia. Hechos 22:1 dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo cierto soy judío, nacido en Tarso en Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo, gloria a Dios. Dice: perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció, yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres tú, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Invocando su nombre, su nombre. ¿Y cuál es el nombre, hermanos? Sobre todo nombre. Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, aleluya. Entonces el mismo apóstol Pablo testificando en aquel día, cuando él fue llamado, cuando estaba ciego, cuando fue sanado, cuando Ananías le puso las manos y fue levantado, que le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y leímos ahí en Hechos 4 que decía, no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Alabados a Jesús. Entonces, bueno, ahí ya está el tema del bautismo y llegamos a ese interrogante. Nosotros como niños que fuimos bautizados en nuestra religión tradicional católica, vemos que ese bautismo no nos vale, porque ese bautismo no es conforme a las reglas de la Biblia. Es un bautismo religioso de cualmente no nos hace salvos, porque ya leímos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y ese niño no creyó, entonces su bautismo no sirve y es condenado. Pero a nosotros, conteniendo todos los sentidos puestos, ya podemos bautizarnos y creer y arrepentirnos de nuestro pecado, y entonces seremos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Cristo esté en tu corazón.